El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre digo, con muchas ganas, con mucha ilusión. Y bueno, como han visto en el cartel que presenta este programa, cuando los espíritus llenaban los espejos. Título del programa bastante extraño, ¿no? Estamos hablando de espíritus que llenan espejos y de esto pues nos va a hablar el escritor de este libro, porque este título corresponde a un libro de Tomás Monsalve Díaz. Bueno, pues que se ha virado la manta a la cabeza, como dice el otro, y ha sacado un libro bastante peculiar, bastante singular, bastante especial, sobre todo porque por esta casa han pasado muchísimos escritores, unos pues sacando su primera obra, otros consagrados. Pero bueno, este libro tiene su gracia. Y bueno, para hablar de ello, pues tenemos al escritor como invitado esta noche, que es Tomás Monsalve. Buenas noches, Tomás. Buenas noches, José Luis. Yo digo que el título es subjetivo, pero la novela tiene su miga, ¿no? Sí, la novela tiene su miga porque no es un libro solo de espíritu. Es una novela que transcurre a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Gran Canaria. Aunque los personajes también están en Cuba y otros personajes están en Londres. Es una novela, yo la llamo novela histórica fantástica. ¿Por qué? Porque muchas personas todavía los espíritus lo tienen como algo fantástico, no lo tienen como algo que está integrado en nuestra vida y que es real. Entonces por eso le pongo todavía el título de fantástica. Llegará el día en que se asuma, en que se asuma. Y el porqué del título, cuando los espíritus llenaban los espejos, se refiere a que en la época en que sitúa la novela, a final del siglo XIX, en toda Europa se dio un fenómeno muy especial. Se empezaron a manifestar espíritus por todos sitios. Era tan escandalosa esas manifestaciones que en algunos cafés y en algunos teatros se hacían sesiones de demostración de los espíritus. Se llamaban las mesas parlantes, que llamaban. O sea, había cafés en que tú entrabas y las mesas se movían y las personas interactuaban con ellas. No había una explicación lógica para ese fenómeno. Luego en los teatros también se hacía, aunque en los teatros también hubo mucho fraude, porque los ilusionistas, aprovechando el tirón de la época que había ese fenómeno, pues lo usaban para crear espectáculos y falsear la realidad. La realidad era esa, de que fue una época en que los espíritus empezaron a manifestarse porque era necesario que en la humanidad hubiera un cambio de paradigma en su conciencia. Y el fenómeno fue en todo el mundo. En Estados Unidos están las famosas hermanas Fox, que fueron las primeras que popularizaron este fenómeno allí, en su casa,
Ellas eran unas hermanas humildes y en su casa empezaron a escuchar voces y se constató que era el antiguo propietario que había muerto y estaba enterrado en la casa. De ese fenómeno se hizo eco la prensa y ellas tuvieron un gran renombre en su época. Pues entonces, volviendo al título, los espíritus se manifestaban y en Canarias también. Lo que ocurre es que en Canarias teníamos una sociedad muy restringida en cuanto a este tipo de fenómenos. A cualquiera que se le ocurriera decir que hablaba con los espíritus, que veía espíritus o que sentía los espíritus, lo excomulgaban y el vacío social era muy importante. O sea, te podían tachar de loco y te podían encerrar, en fin, caía sobre ti el peso de la ley y el peso de la Iglesia. Entonces, la única forma en que aquí en Canarias se hablaba de los espíritus era al sottovoce, por detrás. Era muy corriente que las personas en los velatorios que se hacían normalmente en las casas, pues tuviesen comunicaciones de los finados, que esa noche, si habían dejado algo pendiente, se comunicara con alguna de las personas que estaban en la casa, que era medium, y diera el mensaje que les atormentaba todavía tras la muerte, y cuando ese mensaje llegaba, nadie en el velatorio se escandalizaba ni lo veía como algo extraño, sino que en voz baja unos a otros decían: mira, fulanita le han dicho que tal cosa, lo que estaban esperando está allí. Y se verificaba y era cierto en muchas ocasiones, ¿no? O sea que el fenómeno de los espíritus aquí en Canarias siempre ha sido muy normal. Y quienes lo protagonizaban eran unas mujeres que eran las santiguadoras, en su mayoría. Vamos a ver, las santiguadoras algunas eran medium, me refiero a que tenían la capacidad de curar al vecino, a la persona que se acercaba con buena voluntad y creyendo en ellas y en Dios, porque ellas siempre decían que su labor era a través de la fe que tenían en Jesucristo y en nuestro Creador. Ellas muy pocas se achacaban capacidad alguna. Entonces, mientras en Europa había un movimiento social y hasta era como tipo show, ¿no? Tipo show, y vamos en las clases altas, vamos al café y pasamos un rato y a ver qué nos cuenta la mesa. Aquí en Canarias era mucho más restringido el tema, ¿no? Sí había una parte de la sociedad que estaba al tanto, porque aquí la burguesía canaria ha viajado mucho y los que tienen dinero pues viajan, conocen y sí estaban al tanto de eso, pero no podían aquí ni hablar un poquito, ¿no? Entonces las santiguadoras tenían esa comunicación de los espíritus y servían a sus vecinos para curarles en todo lo que ellas podían y en lo que les inspiraban. Habían curas que eran en el plano espiritual o otras curas que eran en el plano físico. Para el plano físico muchas veces pues tenían un amplio repertorio de hierbas y plasmas y cataplasmas y muchísimos remedios naturales que iban empleando. No quiero decir que todas las santiguadoras fueran medios, pero muchas sí. Había otras que simplemente eran hierberas porque habían aprendido de sus familiares, el que les enseñó, pues remedios para curarse, de una medicina natural que era muy rica aquí en las islas. El origen de la santiguadora no es canario, evidentemente. O sea, la santiguadora viene del mestizaje cultural que se creó aquí en las islas a raíz de la conquista. Aunque la santiguadora canaria tiene unas características que, por ejemplo, no tiene la santiguadora que encontramos en Chile o en Colombia o en España, ¿no? En España, en la parte de Extremadura, Andalucía, y es donde yo he encontrado vestigios de que también este fenómeno surgió. Pues la santiguadora, como te digo, en Canarias empezó en el siglo XV y es un título. Santiguadora es un título, porque realmente lo que son medios. Yo cuando empecé a trabajar en la novela me di cuenta de que estos personajes, los santiguadoras, nunca se les había tratado de la forma correcta, no se les había hecho nunca la valoración y el valor tan grande que tuvieron en la sociedad canaria. Siempre se las ha estudiado como desde el punto de vista folclórico, desde el punto de vista histórico o etnográfico, ¿no? Una cosa así como
pero no se le ha dado el valor que realmente tienen. Eran mujeres con una gran capacidad psíquica, y que ellas soportaron durante mucho tiempo el peso de llevar la salud de los vecinos con los que convivían, ¿no? Actualmente hoy podríamos parecer que todo eso son cuentos de vieja, como dirían, ¿no? Pero fíjate que en la sociedad de hoy las terapias energéticas cada vez son más numerosas y cada vez hay más personas que realmente creen y tienen constancia de que su salud mejora mediante las terapias energéticas. Y esa era la medicina que ejercían las santiguadoras. Porque la obra está basada en estos espíritus y en estas santiguadoras, pero como una buena novela, unos personajes que sí, tanto en Gran Canaria como en Cuba y en Londres, o sea, estaban interrelacionadas entre ellas, porque sí, esos personajes que están en Londres tienen esa familiaridad con los de Gran Canaria, me imagino, y junto con los de Cuba, ¿no? Sí, ocurre que la novela la sitúo en una finca de plataneras aquí en Gran Canaria, sí. Hay una familia canaria que las tierras pierden el agua y se arruinan, y entonces se la venden a un ingeniero inglés, que es el que tiene la ocurrencia de establecerse en Canarias, hacer un pozo y plantar plataneras. Por eso es la conexión con ellos, ¿no? Y esta familia es donde nace la protagonista, nacen no en esa familia, sino en los trabajadores de esa familia. Tú sabes que estaban los dueños de la finca y luego estaban los trabajadores que vivían en situaciones mucho más precarias, pero dentro de la finca. Esta finca surge en la historia de ella con los primeros conquistadores. Cuando llegaron, se repartieron las tierras y pusieron aquí el cultivo de la caña como el primer cultivo rentable al que podían acceder para ganar dinero de una forma rápida y amortizar los gastos de la conquista. La novela empieza con... Bueno, no es que la novela no empiece, la novela es una novela que la estructura es circular. Vas constantemente de adelante a atrás en los recuerdos y se van apareciendo, según los personajes, pues su propia historia. Hay un personaje que es un aborigen, pero no el aborigen, sino el espíritu del aborigen, que muere, y como muere de forma deshonrosa, pues ese espíritu con sed de venganza queda impregnado en la finca y va persiguiendo a todos los habitantes de la finca durante generaciones y generaciones. Ese es uno de los protagonistas de la novela. Uh-huh. Y otro de los protagonistas es la santiguadora, que es una niña que nació en la finca, fue creciendo allí, hasta que un hijo bastardo de los dueños de la finca, que tiene que salir de la finca siendo niño porque no soportaba más la presión y el mal ambiente que vivía allí, se va a Cuba. Allí en Cuba aprende lo que es la religión africana de la santería y este tipo de... No voy a extenderme nada con eso, pero él aprende allí ese tipo de magia y vuelve a Gran Canaria, vuelve rico como muchos canarios que se fueron a Cuba, volvió rico, y a esa vuelta encuentra en la finca a esta niña, y a la niña la descubre con unas capacidades que él reconoce como que aquella niña era especial, y la rescata de la finca y la lleva a vivir con él a su casa de Vegueta, que era una casa de un hombre rico que se codeaba con los ingleses y se codeaba con la alta sociedad de Gran Canaria, jueces, médicos, políticos y funcionarios, a los que recibía para atender todos aquellos negocios que ni la medicina ni la justicia podía resolver. ¿Me explico? Sí. Él tenía su cuartito aparte, donde alguien que tenía un problema con un vecino o una herencia que no se les había atravesado, se les caía el pelo allí, iba un remedio. Él iba ahí y les hacía el remedio mágico para que aquello caminara por detrás. Incluso tenía la fachada de un hombre piadoso, porque en su propia casa tenía una capilla bendecida por el obispo para salvar la imagen. Tú escribes un primer libro, Historias Clínicas. Hay que decir que
Tomás ha hecho muchísimas cosas en esta vida. Vamos a ver si nos da tiempo, pues lo hablamos. Ha trabajado en el teatro. Historias clínicas, él estudió medicina. Trabaja como celador en el Servicio Canario de Salud. Tú haces un primer libro que es más bien en tono humorístico. Sí, sarcástico. ¿no? Sí, sarcástico. Muy humorístico sobre mi visión absurda muchas veces de qué es la sanidad pública. Pero no para burlarme de la sanidad pública, sino simplemente poner enfrente las contradicciones que tiene. Porque de este libro, que incluso se puede leer bastante sobre los ambulatorios famosos de la época, son los celadores famosos de los ambulatorios, que bueno, yo los recuerdo y acordándome con Manolo Vieira con sus cuentos del ambulatorio, y es que él también los vivió, y tú los viviste, y bueno, tenía mucho que ver cómo era un ambulatorio a lo que hoy es un centro de salud, que no tiene nada que ver. Pero vamos a hacer un alto, estamos con el tiempo que me han avisado, volvemos enseguida, no se vayan. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Continuamos aquí en este enfoque especial dedicado, bueno, pues en este caso a cuando los espíritus llenaban los espejos, que era el título que le daba el programa, sobre todo a Tomás Monsalve, que bueno, pues una persona, como decíamos, cuando escribí este libro sobre, lo decíamos antes de la pausa, en tono de humor, un poco esa vida que hay en un centro de salud, bueno, en un ambulatorio, porque él lo que ha ido aquí un poco es cómo se vivía y las historias que surgían, me imagino, anécdotas y de todo que ha surgido, y de repente sacas este libro. ¿Qué diferencia de años hay de uno a otro? 12 años. 12 años, muy bien. Se dice pronto. Se quedó, como él me decía fuera de micrófono, se quedó vacío después que terminó este libro. Después de 12 años crea este libro, escribe este libro, Cuando los espíritus llenaban los espejos, porque yo me imagino que tiene que ver bastante con tu forma de pensar, cuando hablamos de los espíritus, de la espiritualidad, de la existencia de, bueno, si lo decimos en tono popular, de gente que hay por ahí en otra dimensión. Tú crees en esos espíritus, crees en la fuerza mental, eso lo creemos todos, y que hay una fuerza que tienen determinadas personas para ver cosas o presentir cosas.
Nosotros hicimos y perdona que no te deje hablar, pero como curiosidad nosotros hicimos un programa que se llamaba Al límite de la realidad en el año 97, que fue además aquella época, fue de los últimos programas que yo hice en directo. Y ahí encontré yo muchísimas dudas y encontré muchísimas cosas que no tienen explicación, ¿no? Es decir, por ahí ya aclaro. Entonces te decía que crees en todo este mundo y eso te ha inspirado para escribir este libro, ¿no? Exactamente. Yo era un ateo convencido y un materialista feroz. Llega un momento en que no te convence esa forma de pensar porque no te llega lo que tú dices. Empiezas a ver cosas que no cuadran con esa forma de pensar. Hay cosas que están más allá de esta realidad de los 5 sentidos que no tienen explicación a través de esta teoría materialista de la vida. Y estudiando, porque mi fe no es una fe de cambullonero, de que creo porque creo y porque no tengo otra cosa que creer, para nada. Mi fe es una fe razonada, es una fe estudiada, y mi fe en los espíritus no proviene, me hubiese gustado que proviniera de una capacidad y que se me hubiese iluminado porque hubiese quizás no cometido muchas cosas en mi vida de las cuales dices tú, Dios mío, ¿qué he hecho?, ¿no? Pero ha sido una fe, como te estaba diciendo, razonada. Y una de las cosas que más me ayudó a entender qué significa la realidad paralela y la realidad en su conjunto es la mecánica cuántica y la física cuántica. La explicación que dan los físicos a principios del siglo XX, final del XIX, sobre lo que es la materia, la esencia de la materia, la multiversidad, o sea, que tenemos universos paralelos, todo eso explicado desde de la física cuántica, ayuda mucho a entender la realidad espiritual en la que nos movemos. Yo no creo, yo sé que los espíritus nos acompañan. Es más, cada uno de nosotros es un espíritu que está encarnado. Cuando cada noche nos dormimos, una parte de nosotros queda aquí, es evidente, queda este cuerpo, pero hay otra parte de nosotros que viaja donde nosotros no preveemos ni podemos manejar. Lo importante en este momento no es que se crea o no se crean los espíritus, es ¿para qué? ¿Para qué crees que los espíritus están aquí? ¿Es necesario o no es necesario? No, podemos seguir viviendo creyendo en los espíritus o no creyendo en los espíritus. Lo necesario realmente es qué filosofía de vida tienes tú para que eso te convenza. Es decir, tú puedes ser muy buena persona, tener con los demás caridad, puedes ser con los demás generoso, puedes ser con los demás empático y no creer en los espíritus. Pero en este mundo, en esta realidad, tienes una filosofía de vida que tiene que ver con ello. Volviendo al libro, me imagino que la distribución de este libro, ¿cómo lo has hecho? ¿A través de las librerías? ¿A través de...? Porque esto es complicado. Sí, lo peor de escribir es luego cuando te enfrentas a la distribución y a que el libro se conozca. Hay una inflación de títulos y hay poca discriminación a la hora de enseñarlos, ¿no? En las librerías te encuentras como si fuese un tsunami de libros y el tuyo es una gotita en un océano que para que se distinga no sabes qué hacer. O sea, realmente yo he tenido la suerte que se está vendiendo porque tengo amigos, tengo conocidos que del boca a boca es la única manera en que se puede vender. Y bueno, gracias, por ejemplo, a programas como el tuyo que dan difusión y que dan la oportunidad de que se conozca. Porque tú lo has llevado a la librería. ¿Está en la librería? Bueno, hay una cosa. Yo me decidí por letra M. En una cosa me refiero en cuanto a la estrategia de la venta de este libro. Yo me decidí por letra M porque ellos tienen un sistema que es el siguiente. Cualquier librería de España puede pedir el libro y ellos lo
lo distribuyen. O sea, ellos tienen un acuerdo conmigo en que si una librería de Barcelona, de Madrid, de Valencia, de Colombia o de cualquier sitio del mundo pide un ejemplar, ellos lo imprimen y lo ponen en esa librería. Esa es una forma en que el libro se puede adquirir. La otra forma es que el libro está en la plataforma digital, lo puedes descargar como ebook y lo puedes leer también a un precio mucho más económico, evidentemente, que el libro físico. Y luego hay una distribuidora que distribuye el libro físico pues por las librerías de la isla. O sea, en la ciudad de Las Palmas están las principales librerías y esa es la forma en que se puede encontrar el libro. Lo que ocurre es lo que te digo, que hay libros y libros. Claro. Hay libros que llegan con una propaganda y con un ruido mediático que todos los libreros lo ponen en escaparate, y luego hay libros que hablan sobre nuestra tierra, sobre nuestras costumbres, sobre las tradiciones nuestras, que si los autores de aquí no lo escribimos y no se lee, pues se van a perder. Uh-huh. Pero no es porque sea mi libro el que se tenga que comprar. Creo que es importante que se lea. O sea, frente al mundo en que cada vez más estamos idiotizados frente a pantallas y monitores y videojuegos, el que leamos genera un tipo de actividad mental muy diferente a ser pasivo. Y es más, leer sobre nuestra historia y sobre nuestras tradiciones nos coloca también más en nuestro presente, nos hace entender mejor dónde estamos, nos hace comprender mejor nuestra realidad actual. Uh-huh. Hablando de cultura, ¿cómo ves tú la cultura aquí en Canarias? Porque además hay movimientos, sobre todo en los últimos tiempos, hay unos movimientos culturales que provienen del Facebook, es increíble. El Facebook ha conseguido que salieran poetas, salieran escritores. Es verdad que el que salga muchísima gente no es sinónimo de calidad en esos libros, no es sinónimo, pero bueno, también entre mucha cantidad sale calidad. Pero se han creado esos movimientos culturales que incluso pues van caminando y se hacen presentación de libros, exposiciones, en sitios a lo mejor que no son habituales. Ahora mismo está viniendo la Orden del Cachorro, que se hacen exposiciones pictóricas allí, se presentan libros. ¿Todo esto cómo lo ves tú? Bueno, la Orden del Cachorro presenté yo historias clínicas. Hombre, sin ánimo de... Yo he hecho la Orden del Cachorro con todo el respeto del mundo. Sí, una de las presentaciones que hice de historias clínicas fue en la Orden del Cachorro. Mira, yo me quedé asombrado con la última feria del libro, cuando me invitaron a participar y me dijeron la cantidad de libros que se habían publicado aquí en Canarias, 100 y pico libros. O sea, me quedé diciendo, bueno, claro. Fue complicado darle visibilidad al mío. Yo veo que hay un momento de creación muy importante. Lo que ocurre es que no hay un marco en donde se nos reconozca o donde se nos pueda conocer. O sea, no hay a nivel institucional, que es donde tienen la capacidad, porque tienen el dinero y hemos delegado en ellos para que organicen esto. No hay una verdadera visión de cómo dar visibilidad a esta avalancha de creatividad, que siempre es buena. O sea, igual que hay muchos grupos que se reúnen a cantar y a tocar, es importante también que los escritores nos veamos, nos encontremos y compartamos lo que es la creación. Lo que pasa, Tomás, que bueno, hay escritores que a lo mejor esta nueva ola de que muchos se autopublican, de que muchos se sacan sus propios libros. Hombre, aquí hemos tenido, en esta casa nunca a nadie le hemos cerrado la puerta, porque todo el mundo tiene derecho a estar. Después otra cosa es que el hombre pues no tenga calidad y bueno, pues al final deja de escribir, ¿no? Pero también hay escritores consagrados que no soportan mucho eso de que haya
mucha gente ahora, todo el mundo se autopublica y todo el mundo, o sea, aquí hay a veces, como tú dices, esto de reunirse los escritores, me imagino que te habrás encontrado alguna historia de estas, ¿no? Vamos a ver, para no ofender a nadie, la vanidad es muy peligrosa. O sea, el creer que por escribir eres distinto a otro o que es más que otro, no tiene sentido. O sea, crear es un acto personal, gratificante para ti, y si luego consigues que tu historia tenga la facilidad de ser conocida, de ser compartida y sea interesante para los lectores, genial. Pero eso no te convierte en nada especial. O sea, el escribir es una faceta más de la inteligencia múltiple que poseemos todos. O sea, no se es más inteligente por escribir, ¿no? Significa que tengo una capacidad intelectual que la desarrollo a través de la literatura. Hay mucha gente que tiene las capacidades intelectuales en otras facetas, músicos, en las relaciones interpersonales, en la corporal, o sea, gente que con su cuerpo expresa, y esa es la forma en que la inteligencia se manifiesta. La teoría de las inteligencias múltiples a mí me aclaró mucho sobre esto. O sea, la inteligencia múltiple acabó con el paradigma del coeficiente intelectual, que tenías 90 o 80 y eras intelectual, y eras inteligente, o 200, ¿no? No. La inteligencia tiene que ver con todo nuestro tipo de capacidades. Entonces, igual que hay una inteligencia sensorial, hay una inteligencia matemática, hay una inteligencia lingüística, que en este caso es la mía, pero no es más importante que los otros tipos de inteligencia. Yo, por ejemplo, soy una persona que soy muy torpe con las manos, y tengo que poner mucho esfuerzo para todo lo que es hacer cosas con las manos, o sea, desde cocinar... Poner un bombillo. Sí, o poner un bombillo, pero ¿qué hago? Pues, sé mis limitaciones y procuro poner más esfuerzo, más dedicación, más constancia en lo que soy más limitado, para no hacer lo peor de lo que debería, ¿no? Lo que debería. Bien, estamos hablando con Tomás Monsalve Díaz, estamos hablando de sus dos libros. Hay que pensar que de uno al otro han pasado 12 años, o sea, no es de lo prolífico que se hace cada 2 meses se escribe un libro. Pero bueno, ha cambiado totalmente su historia, de unas historias, clínicas, sarcásticas, para pasar un rato, a un libro, pues cuando los espíritus llenaban los espejos, que es un libro, que para pensar más, para desarrollar más, y también, ¿por qué no? Las novelas, su principal objetivo es que te entretengan, que te manden a otro lugar, que tu mente sirva para que vaya a otro lado. Y pues lo que ha intentado y está intentando Tomás Monsalve. Vamos a hacer un alto muy pequeñito y enseguida estamos con ustedes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno.
con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este enfoque, dedicado a cuando los espíritus llenaban los espejos, a este libro de Tomás Monsalve, sobre todo, porque cambia un poco, como decimos, decía Tomás que se publicaban 100 y pico libros aquí, pero es un libro bastante singular, ¿no? Entonces, merece la pena leerlo, imbuirse de este libro y sobre todo, que esto hace pensar y sobre todo, como decía en la pausa, sobre todo te evade, que es lo más importante que puede tener un libro, sobre todo un tipo de novela, es que si logra evadirte de tu habitualidad, pues ya le puedes dar un golpe en el pecho al libro, que es importante. Tomás, 12 años, me imagino que de este al siguiente no van a pasar tantos años. No, estoy convencido de que no, porque ya estás maquinando algo. Y porque he entrado ya en la rutina de escribir, que la había perdido cuando terminé con Historias Clínicas. Cuando terminé Historias Clínicas me dispersé mucho y no seguí trabajando, porque escribir es un trabajo. Claro. Entonces sí... No remunerado, pero es un trabajo, sí. Si no te pones una constancia, no te pones una meta, no produces. Sí escribir relatos cortos, porque de hecho tengo una colección de relatos cortos que he escrito en estos 12 años, pero que todavía no lo he publicado, ni creo que vaya a publicarlos de momento. Prefiero seguir escribiendo novelas, me encuentro cómodo escribiendo novelas, y quizás en un futuro pues sí publique los relatos. Pero cuando uno se dedica a escribir, me imagino, hombre, se escribe un poco también por poder transmitir y que la gente lo escuche, pero el que se dedica a escribir no lo hace porque cree que puede ser su modus vivendi. Yo nunca lo he pensado que pueda ser mi modus vivendi, no tengo tanta capacidad productiva ni tampoco me gustaría vivir de eso. Vivir de la escritura yo veo que implica un sacrificio personal y vital que para el que le guste bien, pero no es mi caso. Hasta ahora, y yo tengo ahora 60 y pico años, no he tenido esa necesidad, he tenido necesidad de hacer otras cosas, de vivir otro tipo de experiencia. Escribir más bien es una forma de explicarme a mí mismo qué es el mundo, y esa explicación para mí la reflejo escribiendo para que los demás quizás también se hagan esa reflexión. Hablabas, este libro ha tenido un apoyo del Ayuntamiento de Las Palmas, sí. Vale, pero además no es que fue un apoyo tal, sino que te presentaste a un concurso de que ellos daban pim pam, o sea que tampoco los méritos vamos a hacerlo mucho a las instituciones, pero tú decías en medio de la pregunta que te hacías sobre la cultura que las instituciones realmente no apoyan o apoyan a los conocidos, ¿no? A ver, ellos, por ejemplo, cuando sacaron la convocatoria de ayuda, a mí me ilusionó el presentarme porque dije, bueno, hay un interés en conocer quiénes somos los que estamos aquí en el mundo de la autopublicación y hacernos visibles. Me dieron el dinero, publico el libro, pero no hay, por ejemplo, reunirnos a los que sacamos, a los que ellos han pagado, a los que ellos han puesto el dinero, a los que ellos han ayudado. No han dado ningún tipo de... No nos han reunido, no ha habido una promoción, no han organizado estamos orgullosos de haber dado dinero a estos señores, y estos señores han sacado este libro y nada.
O sea, es como si el dinero cayera por el váter y lo tuvieran que dar porque lo tienen. O sea, no tiene sentido. O sea, tú me das a mí un dinero y no te preocupas de que yo lo haya invertido bien o lo haya invertido mal. Ni me conoces. Y después, sin embargo, escuchas a los políticos hablar de la cultura, incluso a veces hasta te lo crees, que están preocupados por la cultura, que están preocupados por esto, por aquello. Y después en la vida real no tiene nada que ver. Es decir, el escritor, como en tu caso, que bueno, pues recibes una ayuda, y hombre, lo mínimo es que lo rentabilizara políticamente el ayuntamiento. Pero ni siquiera lo ha rentabilizado, ni siquiera pues lo ha presentado, o sea, no ha hecho ningún tipo de cosa, sino dio el dinero y fuera. Sí, la única cosa que hubo de apoyo público fue en la Feria del Libro, que me dieron 15 minutos a una hora introspectiva, porque justo en otro pabellón pusieron a una persona que los medios de comunicación iban para allí y poco más. ¿Entiendes? Que yo si fuera político, es verdad que me preocupo por la cultura y tal, pero doy dinero, pongo los medios, hay responsables, hay gestores en los puestos para... Todo eso está, toda esa estructura está, pero luego lo que no es de recibo es que si inviertes un dinero, no me hagas nada para decir, mire, existen, los hemos creado nosotros, están aquí por esto y por esto. Estos han sido los motivos por los que el dinero público se ha invertido, ¿sabes? O sea, que ni siquiera lo amortizan, pero bueno, eso es... Cuando hablan de política yo entiendo de que sí, a lo mejor en su corazoncito interno tienen ese interés, pero luego quizás haya otras, sabes que la política es el arte de mantenerse en el poder, pues haya otra cosa más rentable. O más, sí, más rentables políticamente pero no socialmente ni humanamente. Claro. Y se debería contemplar todo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que la política no contempla, el humano no lo contempla el poder, eso sí, el poder por el poder y bueno, pues por eso al final siempre, cuando conocemos que algún conocido entra en política y dice, ¿por qué entró así? Pues es verdad, porque a los 2 meses o a los 3 meses se sale de la política, es decir, cuando comprueba que las ideas que trae no las va a poder desarrollar, porque hay otros intereses creados, pues al final se sale de la política. Entonces tú entiendes por qué tu conocido entró y salió. Es decir, para ser político hay que ser de otra... Una inteligencia política. Sí, pero bueno, hay que tener mucho estómago, ¿no? Pues sobre todo para cuando te imponen cosas que tú no consideras que deben ser convenientes, ¿no? Sí. Complicado. Muy complicado, por eso no me dedico a la política. En eso estamos todos. ¿Qué te iba a decir? Que ¿tienes previsto dentro de un par de años sacar un libro? Sí. Y ya tienes idea de qué va. ¿Va a cambiar totalmente No va a cambiar totalmente. O sea, va a tratar sobre la evolución humana y no va a ser una novela histórica. Pero va a seguir siendo novela. Sí, va a ser novela. En eso lo tengo claro, sí. Porque tú, hombre, yo soy un enamorado de la novela, lo reconozco, pero ¿por qué te dio por la novela? ¿Podías haber hecho poesía? ¿Podías haber hecho ensayos? Pues mira, mi cultura siempre ha sido la novela. O sea, desde que aprendí a leer, aprendí con los sudamericanos. A mí me encantó con los 9 años cuando conocí a García Márquez y a Vargas Llosa y a Pedro Páramo. Ahí fue donde yo me impregné del sentido de la novela. Y a Pérez Galdós. Yo me leí todos los episodios naturales. Me acuerdo que en un verano mi madre me traía Trafalgar, Misericordia, fue trayendo las novelas de Pérez Galdós. Y ahí fue donde yo entendí que la forma más cercana a como yo quiero contar las cosas con la novela. Aunque el lenguaje que empleo a veces es bastante poético en algunos tramos de la novela, en esta que acabo de publicar, cuando la situación lo requiere, te acercas al lenguaje poético porque es necesario en ese momento.
pero no soy una persona que tenga un espíritu elevado de poesía, no lo tengo. No lo tiene. Tengo algún poemita, lo que sé, el otro día publiqué uno que sobre lo que es para mí la bandera. Lo tengo publicado en mi Facebook porque me dio ese punto en estos momentos en que hay tanto patriotismo y se están lanzando soflamas en el mundo de unos contra otros. Mira, la bandera para mí, bueno, ahí está en el Facebook ya el que quiera leerlo. Sí. Se ha quedado. Bien, se nos ha acabado el tiempo, Tomás. Bueno, saben que tienen este libro, Cuando los espíritus llenaban los espejos, que bueno, pues tanto en las librerías canarias, de todas las islas, como en la editorial Létrame, que también lo suministra, bueno, puede adquirirlo. Me imagino que el precio no es abusivo, ¿no? No, o sea que con los escritores canarios bastante es con que puedan amortizar muchas veces los gastos de publicación, porque eso es otra historia, ¿no? Otra historia. Porque normalmente un escritor canario, incluso cuando no le cuesta, tampoco ve. Es decir, cuando una editorial le publica, al final le saca la cuenta y al final, aunque se vendan los libros, no ve un duro. Pero bueno, en este caso yo creo que merece la pena leerlo, sobre todo porque además es un mundo interesante, ya digo, un libro singular y bueno, como me decía fuera del micrófono, pues la mujer de un bueno, en este caso Ramón Araujo, del trío Zapatista, que lo leía, como tú decías, en un día se lo leyó, no pudo soltar el libro y al final se lo terminó leyendo. Yo creo que merece la pena. Y Tomás, de parte de esta casa, bueno, pues desearte lo mejor, que sigas escribiendo, que aquí tienes tu casa y sobre todo eso, que bueno, ese futuro libro, pues aquí tendremos el gusto de presentártelo, sabes que con todo el corazón y cariño de TAC Televisión. Aquí estaremos en cuanto tenga algo que contarte, estaré aquí, sí. Perfecto. Gracias, Tomás. A ti, José Luis. Bien, pues con las palabras finales de Tomás Monsalve Díaz, recuerden el libro Cuando los espíritus llenaban los espejos. Yo creo que merece la pena adquirirlo y sobre todo pasar un buen rato, pensar, y están ahí esos espíritus. Bueno, cada uno es libre de creerlo o no, pero merece la pena adquirir este libro. Señores, gracias por estar ahí. Como no, les espero la semana que viene aquí en El Enfoque y con muchísimas ganas de estar de nuevo con ustedes. Hasta siempre.